Ok, bien. Uno de los artículos dice que los derechos de los pacientes son válidos en el sistema público y en el privado. Los derechos, ¿cierto?, se deben exigir en ambos sistemas. Puede ser una clínica, ¿cierto?, o un hospital regional, o un CEFAM, o una posta rural. Aplica, ¿cierto?, respecto a todos los profesionales y trabajadores que se relacionan entonces con el público en el marco de atención de salud. Eso tiene que quedar claro. Esto es una ley ministerial, ¿cierto? Y que enmarca, ¿cierto?, a todos los profesionales y trabajadores del área de la salud, independiente el, el centro de salud que sea, en Putre, allá en la posta rural, ¿cierto?, de Poco en Chile, o en la clínica, no importa, esta rige para todos. Eso tiene que estar bien claro. Dice, ¿cuáles son los derechos de las personas respecto del trato que reciben de los prestadores de salud? El trato digno y respetuoso en todo momento y circunstancia, que comprende lenguaje adecuado e inteligible, actitudes que se ajusten a normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas, y respetar y proteger la vida privada y honra de las personas. ¿Qué les parece esto? ¿Han tenido alguna vivencia en algún centro de salud? O sea, profe, yo encuentro que es bastante importante, pero a veces no se respeta mucho. O sea, por ejemplo, a veces he ido al hospital con mis abuelitos y como que le explican y mi abuelo siempre dicen como, sí, sí, sí. Y cuando yo voy con ellos yo me tiendo a preguntar un poquito más, pero a veces no dan así como, por ejemplo, un lenguaje que se entienda, quizá a veces con métodos, con palabras que sí se entiendan las personas que no son del área de la salud. Ok, muy bien, ¿cierto? Su acotación, Romina. Dice un lenguaje adecuado e inteligible, ¿ya? Un lenguaje que el paciente entienda. Hay un tema súper importante, ¿cierto? Que se llama eh, alfabetización en salud. Y es un tema, ¿cierto?, en que el personal de salud, especialmente, ¿cierto?, el que hace el trato directo con las personas, y generalmente, ¿cierto?, es enfermería, porque son, ¿cierto?, el personal de salud que más tiempo está con el paciente. Entonces, el lenguaje tiene que ser adecuado a las circunstancias del paciente e inteligible, que él entienda. Y muchas veces, ¿cierto? Como dice Romina, los abuelitos dicen sí, 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 y cuando llegan a la casa no saben qué les dijo la señorita o qué les dijo el médico, y ustedes se van a dar, muchas veces van a dar cuenta, ¿cierto?, que el paciente cuando está hospitalizado, el médico le conversa y todo, el paciente también dice sí, sí, y cuando llegan ustedes le preguntan al paciente, le dice, ¿el doctor le dijo de que lo va a operar? No. ¿Usted sabe a cuándo lo van a llevar a pabellón? No. ¿Sabe cuál es su riesgo? No. Entonces es muy importante, ¿cierto? Estamos acostumbrados, estamos apurados y a veces damos la indicación, ¿cierto? Eh, y el paciente, ¿cierto?, no entiende. ¿Y cómo nosotros nos aseguramos que el paciente entienda lo que estamos hablando? Preguntándole si entendió. Ok, eso, muy bien. Preguntando, ¿cierto?, que me explique con sus propias palabras si entendió, ¿cierto?, lo que yo le quise, ¿cierto?, entregar, la información que yo le di. Eso es súper importante y hay, como les decía anterior, hay trabajo, ¿cierto?, con respecto a la alfabetización en salud,
porque no estamos entregando, ¿cierto?, el conocimiento como corresponde. Y es un derecho, ¿cierto?, a que el paciente reciba la información y la entienda. Nosotros tenemos, ¿cierto?, acá muchos pacientes, ¿cierto?, que pertenecen a una etnia, ¿ya? Y los abuelitos del altiplano, ¿cierto?, bajan y van a encontrar en el hospital muchas veces, y ellos a veces no hablan, ¿cierto?, español, o hablan muy poco. ¿Y cómo nos hacemos entender nosotros? A veces no siempre está la familia, ¿cierto? 24 horas con el paciente. ¿Cómo nos hacemos entender lo que el paciente nos dice? Ya, entonces una responsabilidad nuestra como profesionales de la salud, ¿cierto? El lenguaje adecuado, el recibir un trato digno, respetuoso, ¿ya? Ser amable, preguntarle, ¿cierto?, al paciente, buenos días, buenas tardes, ¿cómo amaneció? Respetar la vida privada, ¿cierto? La vida privada, acá nosotros firmamos un consentimiento de confidencialidad, ¿ya? Porque los datos que ustedes van a tener acceso a la ficha clínica, ¿ya? Pero lo que ustedes conozcan del paciente, se informen del paciente, es su vida privada. Y ustedes, ¿cierto?, no pueden, ¿cierto?, comentar las cosas de los pacientes, ¿cierto?, la vida privada de ellos, afuera. Solamente, ¿cierto?, se comenta con respecto a lo que está en ese momento, ¿cierto?, el paciente consultando. Ustedes van a recoger información porque nosotros leemos la ficha clínica, pero todo lo que dice allí, ¿cierto?, es privado. No podemos nosotros andar divulgando, ¿cierto?, lo que dice, ¿cierto?, en la ficha. Esto es súper importante, ¿cierto? El trato digno y respetuoso, y respetar y proteger la vida privada y la honra de las personas. Dice, ¿qué dice la ley sobre la atención oportuna y la discriminación? La ley es clara en señalar que toda persona tiene derecho, cualquiera sea el prestador de salud, a que las acciones de promoción, protección y recuperación se le den oportunamente y sin discriminaciones arbitrarias, en la forma que determine la Constitución y las leyes. Miren qué importante lo que dice acá, que nosotros, ¿cierto?, cualquiera sea el prestador, tenemos que hacer acciones de promoción, protección y recuperación. Ya los pacientes llegan, nosotros los vemos hospitalizados, ¿cierto? Están en su recuperación, pero no porque están en recuperación dejamos de hacer acciones de promoción y protección. Entonces siempre estamos educando y no pierdan, ¿cierto?, la oportunidad de educar a los pacientes independientes, ¿cierto? Si están hasta en urgencia educamos los pacientes, sobre todo cuando consulten, ¿cierto?, en situaciones críticas, siempre que su condición, ¿cierto?, de conciencia lo permitan, ya estamos haciendo promoción y protección, sobre todo los pacientes que son portadores de enfermedades crónicas. Nunca pierdan la oportunidad de educar, ¿cierto?, y promover, ¿cierto?, la salud en las personas, sobre todo cuando ella está alterada. Y más encima, ¿cierto?, lo tenemos por ley. ¿Cómo podríamos entonces nosotros hacer esta educación? Haciendo intervenciones. Ya, muy bien. ¿Qué otra forma más? Ustedes generalmente, ¿cierto?, cuando les asignan un paciente, hacen intervenciones de educación, ¿cierto?, al paciente y también a la familia, al tutor de la persona, ¿cierto?, o del niño. Siempre hacen educación y eso es muy bueno.
¿ya? Pero también nosotros cuando estamos en la atención directa con el paciente, ¿ya? Cuando lo estamos atendiendo, cuando lo estamos examinando, ¿ya? Estamos entonces también, no pierdan la oportunidad, ¿cierto?, de hacer entonces educación con respecto a su patología por la cual el paciente está consultando. Dice, ¿cuáles son los derechos de las personas referente a la seguridad en la atención de salud? Dice que toda persona quien la represente o quien la represente tiene derecho a que los prestadores de salud cumplan las normas vigentes en el país y con los protocolos establecidos en materias tales como infecciones asociadas a la atención de salud. Miren qué importante todo lo que hemos visto. Ya tenemos normas y que están por ley que tenemos que cumplirlas. Identificación. Siempre tenemos que andar, ¿cierto?, con nuestro porta identificación, ¿cierto?, que nos identifica como tal. A ustedes, ¿cierto?, cuando vayan van a tener, ¿cierto?, su identificación como estudiantes de la Universidad de Tarapacá, ¿ya? Y después como profesionales también. Tenemos también, ¿cierto?, protocolos para evitar accidentes, para evitar errores en la atención y en general. Nosotros tenemos que, es cierto, trabajar con calidad y seguridad en todas las intervenciones que hagamos directamente con los pacientes. A ser informada de cualquier evento adverso durante la atención. Esas entonces son, ¿cierto?, situaciones en que nosotros tenemos que cumplir con las normas vigentes, ¿cierto?, que hay en cada unidad, en cada establecimiento de salud, hay protocolos, ¿cierto?, con respecto a la seguridad del paciente. Y cuando nosotros ingresamos, ¿cierto?, a los servicios clínicos, entonces tenemos que ver cuáles son estas normas o estos protocolos. Y generalmente pasamos un día, ¿cierto?, leyendo todo para tener, ¿cierto?, estas normas de seguridad. Denme un segundo. Ah, es que estoy sola en casa, así que les voy a ver qué pasa. Hola, disculpen la demora. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, no Sí, se profe, preocupe. se escucha. Ok, gracias. Bien. Eh, dice, ¿qué derecho garantiza la ley respecto
de la compañía al paciente de familiares y seres queridos. ¿Qué saben de esto ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia con respecto a esta situación? ¿No? Bien, los pacientes, dice, por ley tienen derecho eh, de que el personal, que el paciente, ¿cierto? Cuando está en situación crítica, puede ser acompañado por uno de los familiares. Generalmente el familiar más cercano o el que está en condiciones, ¿cierto?, de asistirlo, ¿ya? Durante su hospitalización. Esto se da también mucho en los niños, ya que se puede quedar la mamá o el papá, ¿cierto? Para que el niño, ¿cierto? No sienta esta separación, además que el hospital, ¿cierto? La hospitalización siempre es una situación estresante, sobre todo para los pequeños, y para las personas adultos mayores, ¿cierto? Cuando son muy dependientes. Esto, cierto, como dice también, cierto, es en situaciones en que la situación clínica lo permite. Por ejemplo, si están en la UCI, cierto, ahí no se puede ingresar a no ser que, cierto, sea algo muy puntual, pero los pacientes que están en unidades críticas no están con los familiares. Les dan, estoy hablando fuera de pandemia, hoy día la situación es extrema, ¿cierto? Ni siquiera nadie ingresa al hospital. Ya estoy hablando entonces cuando la situación es normal. Y los pacientes, ¿cierto?, tienen derecho entonces a la asistencia religiosa o espiritual dependiendo, ¿cierto?, sus creencias. Ya eso se le permite a todo paciente, independiente de su religión, ¿cierto?, que alguien lo pueda asistir si él necesita asistencia de tipo, ¿cierto?, espiritual. Y el cuidado, ¿cierto?, y la compañía de familiares y amigos cuando, ¿cierto?, las condiciones se den. Entonces, y hay servicios, ¿cierto?, que son más complejos, también, ¿cierto?, permiten entonces que haya una persona de la familia o quien la familia, ¿cierto?, decida dejar, por ejemplo, un cuidador para ayudarlo, ¿cierto?, en su asistencia en esa situación que es puntual que se está viviendo. Eso es importante, entonces, antes era súper estricto, antes no se dejaba a la familia, ¿cierto? El paciente quedaba hospitalizado y habían horas de visita, ¿cierto?, que eran puntuales. Hoy día, entonces, sí se deja, ¿cierto?, a la familia que pueda ayudar al paciente cuando está hospitalizado. Otro de los artículos dice, ¿qué derecho especial se garantiza para las zonas con alta población indígena, como la nuestra, ¿cierto? Nos llega a nosotros. En territorios con alta concentración de población indígena, los prestadores institucionales públicos deben considerar la aplicación de un modelo de salud intercultural validado ante las comunidades. A ver, ¿qué conocen ustedes con respecto a esto? ¿Qué saben? ¿Han ido a los CEFAM? Sí, profe, o sea, yo sí he visto como o sea, cartelitos, por ejemplo, dicen salida y abajo tienen como En idioma, la lengua. ¿cierto? En idioma aymara, ¿cierto? ¿A eso se refiere o no? O sea, siento que igual es una parte importante. O sea, Nosotros, ¿cierto? Es súper importante para nosotros. Además que
nosotros, ¿cierto? Como universidad tenemos, em, ¿cierto? Que eh, enseñar, ¿cierto? Y de hecho hay algunas asignaturas de electivo, ¿cierto? Que se enseña el idioma o la comunicación, ¿cierto? Con el idioma y también, ¿cierto? En todos los CEFAM y en el hospital está en todos los letreros, ¿cierto? O señaléticas, está en español y está en aymara. Además, en los CEFAM ya tienen, estoy hablando del Víctor Bertín Soto, además tienen, ¿cierto? El médico aymara tiene una consulta, un box de atención. Y ahí, ¿cierto? Las personas de la etnia, ¿cierto? Pueden atenderse con el médico, ¿cierto? Aymara y también con el médico, ¿cierto? Tradicional. Entonces, está, ¿cierto? Este modelo de salud intercultural también, ¿cierto? Arraigado, ¿cierto? En el hospital y también, ¿cierto? En los CEFAM. No todos los CEFAM, pero yo sé del Víctor Bertín Soto que ahí está. No sé, no tengo conocimiento en los otros. Y en el hospital, ¿cierto? Hay una sala de atención, ¿cierto? Especial, en la sala de parto especial para la etnia, ¿cierto? Y ellos tienen otra forma, ¿cierto? De tener su bebé. Y hay una sala de parto para la persona, ¿cierto? Que decide tenerlo de la forma, ¿cierto? Que le permite su cultura. Eso entonces, por lo menos en Arica, ¿cierto? Y cuando uno va al CEFAM, que tiene cierto Putre, es muy bonito. Ojalá tengan la oportunidad de conocerlo o ir a trabajar allá, ¿cierto? Es muy interesante conocer, ¿cierto? Otra cultura, otra forma, ¿cierto? De salud, de pensar y de sentir la salud. Y nosotros como profesionales, ¿cierto? Tenemos que aprender de ellos. Ellos tienen mucho que entregarnos. ¿Qué derechos tiene el paciente respecto de la información que recibe? Mire, esto también, ¿cierto? Tiene que ver con otro artículo que comentamos antes. Derecho a que la información sea suficiente, oportuna, veraz, comprensible en forma visual, verbal o por escrito respecto a atención de salud o tipos de acciones de salud que ofrece o tienen disponibles los prestadores como mecanismos para acceder y su valor, las condiciones previsionales requeridas para su atención y disposiciones y obligaciones de sus reglamentos internos y formas de efectuar comentarios, agradecimientos, reclamos y sugerencias. ¿Han visto la oficina OIR en el hospital o en los CEFAM? ¿No? No, No, profe, yo. profe. ¿No? En, en el hospital, ¿cierto? En el primer piso y en los CEFAM también existe ya la oficina OIR, OIR, ¿ya? Oficina de Información y Reclamos, ¿ya? Entonces, esto es por ley que exista esta oficina. Y es más, también si ustedes ingresan, ¿cierto? Al Ministerio de Salud, en la página web, también existe esta oficina en la cual ustedes pueden hacer reclamos, sugerencias, ¿cierto? O agradecimiento o cualquier otro comentario. Y
está en todas partes porque debe existir por ley. Y nosotros, ¿cierto? Cuando damos información, tiene que ser clara, oportuna, veraz y comprensible, lo mismo que decía el otro artículo, ¿ya? Cuando hizo, ¿cierto?, alguna intervención Romina. Verbal o por escrito. Y ahí nos estamos asegurando, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos que la persona, ¿cierto?, entienda, escuche. Ya a los adultos mayores de repente tienen dificultad para escuchar y nosotros no evaluamos eso. O, ¿cierto? Sabe leer y escribir, sabe leer, a veces damos las indicaciones por escrito y resulta que es cierto, la persona no sabe leer. Entonces tenemos que asegurarnos que el paciente, ¿cierto? Vea bien, escuche bien, ¿cierto? Y pueda interpretar la información que estamos entregando. Ahora, los prestadores de salud, ¿cierto? Tienen que ofrecer, ¿cierto? Sus valores de la atención que están entregando. Con respecto, ¿cierto?, a la previsión que tienen los pacientes. Eso es súper importante, ya que él sepa cuánto va a cancelar, si tiene que cancelar de acuerdo a su previsión. Las personas tienen derecho a que los miembros del equipo de salud tengan una identificación personal visible con la función que desempeñan, así como saber quién autoriza y efectúa sus diagnósticos y tratamientos. ¿Ya? Cuando uno aborda al paciente, ¿cierto? Tiene que tener su tarjeta de identificación, ¿cierto?, en un lugar visible, ya sea, ¿cierto?, en el bolsillo, ¿cierto? O generalmente lo usamos en el bolsillo, ¿cierto? O colgando en el pecho. Y hay que pedir, ¿cierto? Hay que pedir consentimiento al paciente cuando uno le va a hacer alguna intervención. Si le voy a tomar la temperatura, ¿por qué le voy a tomar? Primero que me autorice, ¿cierto?, a tomarle la temperatura y por qué se la voy a tomar. Tengo que avisarle. Y si él, ¿cierto?, tiene que estar entonces, eh, aunque el paciente tenga problemas de conciencia, que está durmiendo, ¿cierto?, o que no está consciente, incluso cuando los pacientes, ¿cierto?, están intubados en la unidad de cuidados intensivos, que están los pacientes, ¿cierto?, bajo, ¿cierto?, sedación, o están en coma, uno siempre le habla a los pacientes. El oído es la última función que se pierde. Por lo tanto, siempre tienen que referirse al paciente por su nombre. Don Juan, le voy a tomar la temperatura, lo voy a movilizar, le voy a administrar medicamento, ¿ya? Y cuando está atingente el paciente o está consciente, ¿cierto?, él autoriza entonces la intervención. Toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible acerca de su estado de salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles y de los riesgos que ello pueda representar, así como el pronóstico esperado y el proceso previsible del posoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional. Si la condición de la persona, a juicio del médico, no le permitiera recibir tal información, debe ser entregada entonces al representante legal o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre. Ahí está entonces, ¿cierto? Esto generalmente le corresponde al médico de entregar, ¿cierto?, todo lo que se refiere al estado de salud del paciente. Sobre todo el diagnóstico, ¿cierto?, y las alternativas de tratamiento. No siempre le quedan claro al paciente y es ahí, ¿cierto?, que enfermería generalmente termina de dar la información al paciente. Entonces tenemos que ser claros, precisos, ¿cierto?, con respecto a la información que estamos entregando.
Dice, ¿qué información debe entregar el médico tratante después de una hospitalización? Acá, ¿cierto? Es como está definiendo claramente los roles que les corresponde, médico y enfermera o enfermero, ¿ya? Acá habla específicamente del médico. ¿Para qué? Para que tengamos claro, ¿cierto? Lo que a nosotros nos corresponde informar. Eso es muy importante. Toda persona tendrá derecho a recibir por parte del médico tratante un informe legible que a lo menos deberá contener identificación de la persona y del profesional que actuó como tratante principal. Esto sobre todo cuando es, ¿cierto?, intervención quirúrgica. El periodo de tratamiento, información comprensible sobre el diagnóstico de ingreso y de alta, con sus respectivas fechas y los resultados más relevantes de exámenes y procedimientos efectuados que sean pertinentes al diagnóstico e indicaciones a seguir, y una lista de los medicamentos y dosis suministrados durante el tratamiento y de aquellos prescritos en la receta médica. Ahora, cuando el paciente, ¿cierto?, ingresa, lo recibimos nosotros. Y cuando se va de alta también, ¿cierto?, nosotros lo despedimos. Y acá es cierto, también, ¿cierto?, es responsabilidad nuestra de revisar que todo esto que dice este artículo, ¿cierto?, está documentado. Está en la documentación que nosotros estamos entregando, ¿cierto?, al momento del alta, porque nosotros somos los que despachamos al paciente a su casa. El médico deja escrito, ya habla con el paciente, ya, pero nosotros, ¿cierto?, tenemos que revisar que toda esta información esté para al momento, ¿cierto?, que el paciente se va. Acá hablamos de la ficha clínica, lo que hablábamos, ¿cierto?, de mantener la privacidad. Dice, ¿el contenido de la ficha clínica es público? No. Toda la información que surja de la ficha clínica, disculpen, de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, es considerada como dato sensible y por lo tanto tiene la calidad de reservada. Quienes no estén relacionados directamente con la atención no tendrán acceso a la información. ¿Ya? La ficha es un documento, ¿cierto?, privado y de carácter legal. Ya hay toda la información que allí existe, ¿cierto?, es reservada, es un dato sensible. Como dije anterior, ¿cierto?, se debe mantener entonces la reserva y la privacidad del paciente. No se les vaya, ¿cierto?, de repente sacar fotos de la ficha o de la hoja de enfermería, ¿ya? Porque eso es, ¿cierto?, son datos reservados. Ustedes, ¿cierto?, pueden escribir, seguramente usan un cuaderno, ¿cierto?, para recoger la información del paciente, pero ya tengan cuidado, ¿cierto?, con esto, porque son, ¿cierto?, situaciones puntuales en que muchas veces, ¿cierto?, necesitamos la información y sacamos una foto. Esto no es así, no se puede hacer eso. ¿Puede una persona negarse a un tratamiento? Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad. ¿Ya? Esto siempre nosotros tenemos que considerarlo para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento para prolongar su vida artificialmente, pero con ciertas limitaciones. Rechazo a tratamiento que puedan implicar la aceleración artificial de la muerte, la eutanasia o el auxilio al suicidio. Entonces son situaciones puntuales, ¿cierto?, en la cual el paciente, ¿cierto?, no va entonces a, si él rechaza, ¿cierto?, en estas situaciones puntuales, entonces ahí no se acepta, ¿cierto?, la negación. Acá entonces hay que respetar, ¿cierto?, el derecho de este paciente. Pero hay ciertas circunstancias en que el paciente, ¿cierto?,
no se le pregunta. Hay casos puntuales, sobre todo en situación de urgencia, en que, ¿cierto?, prima el derecho, ¿cierto?, a la vida. Por ejemplo, en una situación de emergencia, ¿cierto?, como una reanimación clínica. Ahí al paciente, ¿cierto?, no se le pregunta, solamente se actúa. Eso también, ¿cierto?, tiene que, ¿cierto?, dejarse, acuérdense que todo esto se queda registrado en la ficha clínica. ¿Hay algún derecho especial para las personas en estado de salud terminal? Toda persona en estado terminal tendrá derecho a vivir con dignidad hasta el momento de su muerte. A los pacientes hasta el final de la vida se le atiende, ¿cierto?, de igual forma. Ya se le otorgan los mismos cuidados. Todo lo que sea necesario, ¿cierto?, para que él, ¿cierto?, pueda, todas las actividades o intervenciones que tiene, ¿cierto?, que sean necesarias en vida, se da, ¿cierto?, hasta el final de sus días. ¿Qué son los comités de ética? Estos comités de ética se analizarán los casos en que los médicos tratantes tengan dudas acerca de la competencia de la persona o estime que la decisión manifestada por esta o sus representantes legales de rechazar un tratamiento la exponen a graves daños a su salud o al riesgo de morir. ¿Conocen alguna situación puntual con respecto a esto? ¿Han escuchado algo? Los evangélicos, creo, los cristianos que no reciben transfusiones. Ya, pero ¿cuándo acá actuaría el comité de ética? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ponernos en una situación extrema, ¿cierto?, en que un niño, ¿cierto?, de 8 años, que esté en situación de riesgo vital y necesita transfusión, ¿ya? Y los padres son, ¿cierto?, testigos de Jehová. Acá entra el comité de ética, ¿cierto?, a analizar la situación con respecto, ¿cierto?, a si el niño recibe o no la transfusión. Ahí entra entonces el comité de ética a analizar el caso. Ahora, los pacientes, ¿cierto?, o su representante legal o cualquiera, ¿cierto?, a nombre del paciente, puede recurrir a la Corte de Apelaciones del domicilio si no está de acuerdo con la recomendación del comité de ética. Hay situaciones difíciles a veces, ¿cierto?, en que hay que decidir si el paciente recibe o no un tratamiento. Y estos comités, entonces, cuando el paciente, ¿cierto?, el médico lo indica y la familia, ¿cierto?, rechaza, o el paciente rechaza, ¿cierto?, entonces se forma el comité de ética y analizan la situación. También, ¿cierto?, dice qué derechos tienen las personas con discapacidad psíquica o intelectual. Reciben los mismos deberes y los mismos derechos, pero, ¿cierto?, acá es el profesional tratante, se debe dar la información, ¿cierto?, al representante legal del paciente o a la persona cuyo cuidado, ¿cierto?, se encuentra en razones médicas que justifican de no entregar la información al paciente ni el contenido de la ficha cuando aquello corresponda.
En el caso de que sean tratamientos invasivos o irreversibles, el médico debe contar con el informe favorable del Comité de Ética del establecimiento. ¿Ya? Pero siempre tiene que haber, ¿cierto? Con este paciente específicamente, ¿cierto? Un representante legal o una persona, ¿cierto? Que esté bajo su responsabilidad. Acá, ¿cierto? Las personas pueden consultar y reclamar. Toda persona tiene derecho a efectuar las consultas y los reclamos que estimen pertinentes respecto a la atención de salud recibida. Asimismo, los usuarios podrán manifestar por escrito sus sugerencias y opiniones respecto de dicha atención. Y de hecho, ¿cierto? Como les contaba que existe esta oficina, ya la dirección del hospital tiene que informar por escrito, ¿cierto?, sobre esta situación, sobre los reclamos que hacen los pacientes y tienen tiempo finito, ¿cierto?, para dar respuesta. ¿Qué dice la ley sobre los medicamentos e insumos? Dice que los prestadores institucionales públicos y privados tendrán una base de datos actualizada y otros registros de libre acceso con información que contengan los precios de las prestaciones, de los insumos y de los medicamentos que cobran en la atención de las personas. Esto siempre uno tiene que revisar. De hecho, nosotros como trabajadores, ¿cierto? Registramos todo lo que hacemos y también todos los elementos, todos los insumos que utilizamos en la atención del paciente, ¿ya? Y estos entonces son después cargados a una cuenta que se abre cuando el paciente ingresa. Es una cuenta corriente y en esa cuenta se carga todos los insumos, ¿cierto? Que uno utiliza en la atención con los pacientes. Y estos costos que tienen estos insumos deben estar disponibles para todos los usuarios. Y las personas tienen derecho a recibir una cuenta actualizada y detallada de los gastos en que se haya incurrido en su atención. Ustedes pueden revisar, ¿cierto? Los pacientes pueden revisar eh, eh, la lista detallada, ¿cierto?, de todos los elementos o todos los insumos y materiales que se han usado en su atención. Y ahí, ¿cierto?, uno revisa y ve, ¿cierto?, cuánto insumo se ha gastado en ese paciente. Eso también permite, ¿cierto?, también es una forma de reponer los insumos ya en los servicios. ¿Y cuáles son los deberes de los pacientes? Hablamos de puros derechos. El paciente debe respetar el reglamento interno del establecimiento, lo que se hace extensivo a sus representantes familiares y visitas. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Hay reglamentos internos, por ejemplo, el horario de atención, ¿cierto?, de las visitas. Hay áreas restringidas, ¿cierto?, por lo cual no hay circulación. Lo que tiene que alimentarse, ¿cierto?, con respecto al paciente. Entonces, hay normas internas que los pacientes deben respetar. Dice, procurar informarse acerca del funcionamiento del establecimiento y sobre los procedimientos de consultas y reclamo establecidos. Cuidar las instalaciones y equipos que el prestador mantiene a su disposición. Tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud. Igual obligación corresponde a los familiares, representantes legales y otras personas que los acompañen o visiten. Hoy día hay harto personal, ¿cierto?, de salud que es agredido por los pacientes. Hay estudios, ¿cierto?,
clínicos de cómo, ¿cierto?, el personal de salud, no solamente en Chile, a nivel mundial, ¿cierto?, cómo los pacientes maltratan al personal también, ¿ya? Así que hay que también, ¿cierto?, y no lo trata respetuosamente. Tanto la persona que solicita la atención de salud como sus familiares o representantes legales deberán colaborar con los miembros del equipo de salud que la atiende, ¿cierto?, entregando la información necesaria para el tratamiento. Es súper importante, ¿cierto?, que la familia entregue toda la información con respecto, ¿cierto?, a la evolución de la enfermedad, ¿cierto?, con la cual el paciente consulta. Y a veces, ¿cierto?, no tenemos información o no tenemos de dónde obtenerla. Y otras veces no la entregan. ¿Y cómo se asegura el cumplimiento de la ley? De esta ley que estamos hablando, ¿cierto?, se puede reclamar ante el prestador institucional, el que deberá contar con personal especialmente habilitado para este efecto y un sistema de registro y respuesta escrita de los reclamos planteados. Los que les comentaba anteriormente, los reclamos que quedan en la oficina, ¿cierto?, de reclamo, la dirección del hospital tiene que entregar, ¿cierto?, hace una investigación con respecto al reclamo, ¿cierto?, y entrega una respuesta y tiene tiempo, ¿cierto?, como dije, limitados para entregar esa respuesta. Y si la persona no queda conforme con la respuesta, ¿cierto?, frente al reclamo, podrá recurrir ante la Superintendencia de Salud o requerir un procedimiento de mediación. Ya. Bien. ¿Duda o comentarios que ustedes quieran hacer, ¿cierto?, con respecto a esto? Profe, una compañera preguntó en el chat, ¿el personal puede circular en el establecimiento con objetos para la autodefensa?